Jesús le dijo a aquella que le negaba el agua: si tú me conocieras, no tendrías más sed, porque el tiempo se acerca en que todas las gentes, para calmar sus ansias, beberán de mi fe. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para la sed. Era samaritana y no sabía que es Jesús el camino hasta la fe. Su vida estaba turbia y se iba dando cuenta que aquel con quien hablaba leía en su interior. Se fue corriendo al pueblo y dijo a sus vecinos: en un hombre sediento encontré al Salvador. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para la sed. Era samaritana y no sabía que es Jesús el camino hasta la fe. A la orilla de un río, un hombre predicaba, hablaba de otro hombre que estaba por llegar. Era Juan el Bautista, era voz que gritaba que llegaba la hora de la verdad. Hubo un hombre enviado por Dios, era su nombre Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. A todo el que quería conocer los caminos que Dios recorre a diario, hablando al corazón. El Bautista le hablaba de amor y de justicia, porque estaba a las puertas el Salvador. Hubo un hombre enviado por Dios, era su nombre Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. Estamos cantando y en oración. Nos sentamos. La Pascua de Resurrección significó un movimiento de oración y por consiguiente una exigencia de prepararnos a celebrar esa Pascua. Y por eso se establecieron días
para prepararnos, que fueron la Cuaresma. La Cuaresma es... Voy a apagar el micrófono porque siento mucha resonancia. Si no se oye, pues me avisan. Así está bien. A ver, no se muevan. Tú nada más vas calibrando el micrófono porque a mí me molesta la resonancia. La ventaja es que yo no te oigo. Bueno, muy bien. Se trata de unas sencillas pláticas para prepararnos a la celebración de la Pascua. Lo importante es la Pascua. Lo importante es la fiesta de la resurrección. Para eso se estableció la Cuaresma, para prepararnos a la resurrección. La resurrección es lo importante. Pero siempre le ha salido a la iglesia al revés de lo que pretende. Quiso establecer 3 días de penitencia antes de la Cuaresma y los cristianos pensaron, son los 3 días para despedirnos de comer carne. Entonces, en esos 3 días vamos a comer hasta hartarnos de carne. Y se establecieron los 3 días de carnaval. El carnaval es antes de la Cuaresma. Y la Cuaresma tenía un sentido de abstinencia, de penitencia y de todo eso. Y se convocaba a los cristianos para el ayuno y la penitencia. Y entonces los cristianos dijeron, antes de que empiece el ayuno y la penitencia, vamos a comer carne. Y se fueron 3 días de carnaval. Y todavía hay carnavales famosos. En el siglo pasado más, pero ahora yo no he sabido si el carnaval de Río de Janeiro sigue siendo así escandaloso. Como que a la iglesia le ha salido siempre el tiro por la culata. Piensa que va a establecer unos días de penitencia y los cristianos siempre tienen mayor agudeza, parece, pero no es para nosotros la penitencia. Vamos a gozarla. Entonces, estas pláticas previas a la Semana Santa son para que nos preparemos para la resurrección del Señor. Cuando hemos hecho una preparación especial para una fiesta, nos sentimos más conscientemente abocados al sentido de esa fiesta. Ustedes hagan la prueba con alguna fiesta de la familia y verán como si la familia llega con una espiritualización para vivir aquella fiesta. No es humano que estando en el trabajo vengas a una fiesta sin que te hayan dicho de qué se trata ni cómo lo puedes vivir. No, se necesita todo espíritu humano, todo entendimiento como nosotros, necesitamos que nos preparen. Aun cuando me inviten a una fiesta, pero hubieras dicho antes, pues yo vengo así totalmente disperso. Entonces, la Cuaresma se estableció como tiempo de preparación para la Pascua. Lo importante es la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? El paso de la muerte a la vida que dio nuestro Señor. Esto fue la primera Pascua, la de los hebreos, fue el paso de la esclavitud a la libertad, cuando los liberó Moisés. Esa Cuaresma, esa primera Cuaresma que fue de 40 años, la revive el pueblo cristiano en 40 días. Y en los primeros 40 días anteriores a la Pascua, lo vivimos así con un pensamiento puesto en la fiesta de la resurrección. Y ocurren muchas cosas en esos 40 días. En esos 40 días
la iglesia primitiva acomodaba los bautismos. La primera semana llamaba a los padrinos, la segunda semana llamaba a los neófitos y así, para que llegaran al sábado de gloria los que se iban a bautizar, que eran en su mayoría adultos, que llegaran preparados. Cuando la comunidad cristiana fue creciendo y ya no tenía conversos adultos, entonces traían a los bebitos, pero los bebitos ya no necesitaban una preparación consciente porque no tenían conciencia. Y entonces, al andar del tiempo, la iglesia siempre se ha acomodado a lo que quieran los fieles. Padre, yo no puedo esperar hasta el sábado de gloria. ¿Me bautiza mañana mi niño? Bueno, pues tráelo. Y entonces ya se abarató. El bautismo ya se hace cuando se les ofrece a ustedes, y eso está bien. Pero se les ofrece cuando lo pueden acomodar con los padrinos. Y ya. Ya el sentido religioso comunitario ya no se dio. Tampoco lo estoy diciendo ahorita como para que volvamos a esas costumbres, no. Simplemente decir cómo el espíritu humano se va abaratando y alguna cosa que queremos hacer muy bien, pues terminamos así, amoldándonos y ya. Nos pasa como los novios. Los primeros días hacen un cuidado especial. Ya después de casados, ya. Y ese es el espíritu humano. El espíritu humano se acaba. Si comprobamos la existencia de una comunidad religiosa nuevecita, un buen señor sacerdote funda una congregación y esa congregación es muy fervorosa y son muy cuidadosos en cumplir sus reglas. Pero pasan 2, 3 años y ya se les acabó ese fervor. Ese es el espíritu humano, se desgasta. No es necesario poner muchos ejemplos, pero sí sería bueno que no se desgastara su relación con Dios, que siempre fuera muy fervorosa la relación que ustedes tienen con Dios. Su misa de domingo, su comunión todos los días que puedan, y esto es mantener así un fervor y una delicadeza que es como quisiéramos tenerlo todos. Ahí en algunas sacristías he encontrado algunos letreros que dicen: sacerdote, celebra esta misa como si fuera tu primera misa. Ah, no, pues el día de mi primera misa era un cuidado y una cosa especial. Es la primera vez que yo voy a tener en mis manos el cuerpo de Cristo. Entonces, pues hasta me quedaba torto. ¿Cómo es posible que el hijo de mi madre tenga este poder? Y ya pasa el tiempo y con perdón de los sacristanes, pero dices, ya celebras como sacristán viejo, que ya no hace que nada más avienta el pie para atrás y ya se te perdió el fervor. Y así somos los seres humanos, se nos acaba el fervor. Lo que antes era un cuidado, ya, como sea, acabo ya, no es la primera vez, ni va a ser la última. Entonces es bueno que los ejercicios revitalicen en nosotros el fervor. Fervor es la actitud con que nos acercamos a una cosa nueva para nosotros y queremos que sea con mucho cuidado, como una ofrenda a Dios. Y entonces, pues la primera vez que hice cuando fui la primera vez a comulgar, mi primera comunión fue especialmente fervorosa. De las anécdotas que me contaron a mí desde niño acerca de la primera comunión, una nunca se me ha olvidado, y yo creo que por eso también la contaban, que le preguntaron a Napoleón: ¿cuál fue el día más fervoroso, más feliz de tu vida? El día de mi primera comunión. Napoleón, el general, ese era el día que recordaba como el más feliz de su vida. Quiere decir que eso lo sobrecogió.
desde luego que estaría bien preparado, pero ¿cuánto le diría ese día al general, que después tuvo otros muchos días felices, cuando sus victorias, pero que recordar ese día como el día más feliz de su vida, en el que había hecho la primera comunión? Y la primera comunión, pues siempre nos la rodearon nuestros familiares, nuestros papás y nuestros padrinos, con mucho gusto, con mucha solemnidad. Allá en el pueblo hasta nos daban chocolate el día para desayunar, pero era un día de fiesta en la familia, el día de la primera comunión. Y es también como para que recalquemos que ese momento es único en la vida. El cuerpo de Cristo está en ti. Y vas a tener muchos días de comunión, pero ojalá siempre vivas con ese fervor como el día con que te acercas hoy a la primera comunión. Un señor cura le dijo al acólito: sigue a esa señora con una vela encendida. Y allá va el niño. Y salió del templo y siguió por allá por las calles, hasta que la señora le dijo: ¿y tú qué? ¿Qué me sigues? Me dijo el señor cura. Y allá viene la señora a preguntarle al señor cura: ¿por qué mandó al acólito con una vela? Porque llevas al Santísimo en tu corazón, muchacha. Y andas ya en la calle, y andas ya en las tiendas. Acuérdate que traes algo muy importante, porque no se disuelve la hostia en 3 minutos. Le cayó el 20 a la mujer. Y entonces se enseñó a dar gracias. Largo tiempo. Comulgaba y se quedaba en oración, porque le estaba dando gracias a Dios por el beneficio de su presencia en su interior. Y eso es muy importante, que lo sintamos y que lo avivemos siempre con mucha fe, porque es real. El cuerpo de Cristo está en mi interior y se disuelve hasta que la sustancia de la harina, de la hostia, se disuelve por los gases digestivos. Hasta entonces desaparece la presencia real de Cristo, hasta el momento en que se disuelven en mí su presencia de harina y demás. Pero siempre la puedo traer mucho tiempo, y debo estar entonces en su presencia, pues así como muy consciente de que traigo al Señor en mi corazón. Eso lo hemos de cuidar, mucho más los sacerdotes, porque comulgamos bajo las 2 especies. La liturgia prevé que hay algunos días especiales, previo acuerdo, en que los fieles todos puedan comulgar. Y si han estado en Estados Unidos en un domingo, sabrán que allá sí les dan a veces la comunión bajo las 2 especies. Aquí por alguna razón se nos ha perdido esa devoción, porque el cuerpo de Cristo está realmente presente bajo la hostia o bajo el vino. Y si comulgamos bajo las 2 especies es nada más para darle más significado, más simbolismo a la figura del pan y del vino, que así nos lo dice el Evangelio, pero no porque haga falta. Entonces, comulgar con la sola hostia es recibir al cuerpo de Cristo. Comulgar con el solo vino es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo igual. Y cuando comulgamos los dos, nada más nos está ayudando la figura de las dos especies del sacramento, para que no piense que comulgamos más o comulgamos menos. No, es el mismo cuerpo de Cristo el que está presente en ambas especies. Ojalá les haya tocado alguna vez comulgar bajo las 2 especies. A veces me daba mi devoción dárselas a los recién casados. Estaban aquí, el día que se casaron, les doy el cuerpo y les doy la sangre. Y quédense un momento en silencio. Y eso es muy bueno. Y cuando tengo algún retiro especial con algunos matrimonios,
también comulgamos bajo las dos especies. Como que comulgar bajo las dos especies es aumentar el simbolismo con la otra figura de la especie sacramental. No es porque esté más presente en uno que en otro, no. El cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en ambas especies, pero cuando comulgamos con las dos especies, mi curiosidad se satisface, porque realmente comulgo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y además sé que va a durar más en mí como alimento el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no es más que aumentar el simbolismo, porque el cuerpo realmente está presente en ambas especies. Eso lo saben ustedes. En algunas parroquias de Estados Unidos sí se acercan los fieles, comulgan con la hostia y a un lado está una persona con el cáliz y lo ofrecen. El día que nos pongamos de acuerdo, si quieren, comulgamos bajo las dos especies. Las platiquillas, ahora que terminemos las platiquillas, bueno, veremos. ¿Tenemos alguna misa especial? No creo que no. Ahí lo que digan los organizadores. Bueno, entonces el sacramento de la Eucaristía está presente en ambas especies con la misma plenitud, y nosotros hacemos muy bien en darle todo el tiempo posible a la preparación y a la acción de gracias, que la acción de gracias también dure en mí todo este día. Alguna vez, son anécdotas que han inventado, yo creo que los párrocos, alguna vez le dijeron, cuentan que una niña le dijo a su mamá, ¿y para eso fuiste a comulgar, para que me estés gritando? Quién sabe si haya sido cierto, porque a una niña no se le ocurre tan fácilmente reclamarle así a su mamá. Pero sí, a veces no nos damos cuenta, sí comulgamos como todos los días, pero ya enseguida ya estamos como si no hubiéramos comulgado. Como que la realidad de la Eucaristía debe perdurar en nuestra mente, más allá de lo que perdura un alimento en nuestro organismo. ¿Cuánto dura la digestión? ¿Cuánto duramos en digerir una pequeña partícula de harina? Pues muy poco, yo creo que ni la media hora. Pero el efecto de la Eucaristía nos ha de durar todo el día, todo el día. Todo el día estoy presente, todo el día tengo presencia, la conciencia de que hoy comulgué. Y la comunión es un sacramento único, porque es el primero que le han puesto trabas los herejes. Los protestantes no tienen Eucaristía, porque se les parece desproporcionado que Cristo haya querido quedarse en el cuerpo y la sangre de Cristo, de la misa. Ellos no tienen. Ellos pura palabra. Y después metieron cantos. Pero el culto de los hermanos protestantes solamente es palabra y oración. Y cantos. Nosotros tenemos todo un ritual que es la Santa Misa, y comulgamos, y les estoy diciendo que el signo completo sería comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero yo creo que aquí entre nosotros los mexicanos los hemos ido por lo más práctico, porque ¿cuánto tardaríamos la misa si comulgamos con el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque ¿cuánto costaría? Porque ¿cuánto? Y empiezan a hacer los asegúnes, y bueno, nos quedamos con el cuerpo de Cristo. Pero es una comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, la misa es un momento muy especial de encuentro con el Señor. Y es un momento real y verdadero del encuentro con su sangre y con su cuerpo. Y es un momento en que nos unimos también con toda la iglesia, porque todos comulgamos. Y este encuentro
es un momento muy importante, porque comulgar todos los días como lo hace el sacerdote es un aumento de gracia y es un aumento por consiguiente también de vida eterna. Las personas que comulgan todos los días, como que nos vamos dominando más, nuestro temperamento es menos brusco, tiene más paciencia, sabe escuchar. Las personas que comulgan muy de tarde en tarde, pues se esmeran por estar bien, pero no tienen tanta costumbre de recibir el cuerpo de Cristo y convertirse ellos mismos en Cristos vivientes. Ojalá estos ejercicios les ayuden a ustedes a contar cuantas veces vayan a misa, porque no es otra cosa sino identificarme con Cristo. Y esto lo quiero hacer todos los días. Y esto lo quiero hacer en el quehacer de la casa y también en el quehacer del trabajo, y en cualquier otra parte quiero estar muy unido con Cristo. El Señor para eso se quedó, para que viniera a ser nuestro alimento. No es tanto de pureza o de libertad de pecados, es la identificación con Cristo lo que estamos buscando. Y esto hay que hacerlo siempre. Cuando empezamos a comulgar seguido, yo había hecho la primera comunión en el 46, entonces queríamos comulgar muy seguido con los amigos que habíamos hecho la primera comunión ese día, y decíamos, a ver cuánto duramos. Yo ya llevo 3 días, bueno, ya. Y decirles, no, yo ya no, porque ya dije malas palabras. Bueno, síguele. Pero entonces sí, después nos fuimos domesticando para convertirnos verdaderamente en comulgantes diarios. Y eso desde que hicimos la primera comunión. Pongan ustedes que la hice el 46, entonces 47, 48, los días de primaria, los años de primaria, seguí comulgando porque seguí en un colegio religioso. Y ya desde ahí, pues luego entré al seminario. Y ya del seminario, como era yo de ingenuo, en el seminario me quedé preguntando, ¿y ahora de qué me voy a confesar? Porque en el seminario no pasa nada. En el seminario no hay pecados. En el seminario todo es limpio y todo es puro. ¿Qué me voy a confesar? Pues no sabía lo que es la vida del seminario, por eso estaba preguntándome. Pero pues en el seminario también somos humanos y somos jóvenes, y también nos peleamos y también comemos de más y todos los demás pecados. Pero así eran mis preguntas a esa edad. ¿De qué voy a confesar? Entonces es bueno que ustedes, primero, tengan como un pequeño examen de conciencia de las faltas en las que más incurren. Yo no sé cuáles sean, pero ustedes sabrán cuáles son las faltas en las que más incurren. Pequeñas impaciencias, verdaderos corajes con los de la familia, no sé, hay muchas cosas en que de repente así nos encontramos. Cuando me pusieron a dar clases, pues ya tenía ahí otra puerta por donde pecaba, porque la impaciencia con los alumnos. Pues bueno, a ver, también ese terreno hay que dominarlo. Entonces la Sagrada Comunión nos permite ser personas con una docilidad a la gracia, una docilidad al Espíritu Santo. Los que comulgan diariamente saben que es así como nos vamos haciendo. Nos vamos haciendo cada día más dóciles a la gracia de Dios. La gracia es el auxilio que Dios me presta para que yo cumpla con mis deberes. Esa es la gracia. Y la gracia, como nos la enseñan en la teología, la gracia es una entidad real que está en mi corazón, que la pierdo o que la aumento. La pierdo cuando vuelvo a cometer un pecado mortal, porque la gracia fundamentalmente es amistad con Dios. Si yo cometí un pecado, pues rompí la amistad con Dios y dejo de estar en gracia. Por eso necesito ir a confesarme, para rescatar otra vez la gracia de Dios en mí.
Pero es muy sencillo vivir en gracia. Se los digo yo que tengo muchos años de vida en gracia por gracia de Dios, pero el pecado es muy difícil cometerlo, sobre todo los pecados que nos quitan la gracia. Tener así un coraje que me haga romper la amistad con una persona, ese sería el pecado grande. Pero ¿cuántos tenemos esos corajes? Ya no. Ya con la vida nos vamos domesticando y nos vamos diciendo, está bien, pues llévala con tal que vuelva. Y ya no nos enojamos. Entonces, con toda libertad se los digo, comulguen todos los días, porque están en gracia. Algunos estarán pensando, es que no nos conocen. No, sí, a lo mejor no es eso lo que cuenta. Sí las conozco y los conozco, pero el pecado es mortal, es difícil cometerlo. Repasen su vida y repásenla y verán cómo los 10 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, pues quién sabe cuánto vamos a llegar a amarlo sobre todas las cosas, pero no quiero de ninguna manera odiarlo. No jurarás el nombre de Dios en vano. Pues no, ya nunca hemos tenido esa costumbre. Santificar las fiestas, pues no, cuando dejo de ir a misa el domingo es porque andaba de viaje y entonces eso, pues hay una excusa. El obedecer, honrar a mis padres, pues no, mientras los tuve, muy bien. El quinto, no matarás, no, pues ni cuando tenía más coraje yo con nadie. Les voy a confesar que un día chocó mi sobrino su carrito y yo fui a hablar con el abogado para que llegáramos a un arreglo con el dueño del carrito. Y el abogado, si hay algún abogado, pues que me disculpe, no todos los abogados son iguales, pero me dice, padre, si yo quiero, lo hundo a usted. Así como diciendo, no quiera defender a su sobrino. Bueno, yo me vine con coraje, verdadero coraje, porque pues me amenazó así. Entonces, sí es muy sencillo que uno llegue a enojarse tanto y decir, me lo quiero comer, pues no. Pero lo normal es que sí sepamos siempre ya discernir y serenarnos y hablar bien, ¿no? Entonces ya no tenemos oportunidad, por lo menos, de pecar por ese lado, de los corajes. Tampoco no desobedecer a mis padres, pues que sí ya sabemos cómo comportarnos. Y tampoco no robar. Si robamos, pues robamos conscientemente y no nos hacemos guajes. Pero es que no me di cuenta, ¿cómo no te ibas a dar cuenta? Pero ya no robamos tampoco. No andamos chismeando, que rompiendo la fama de los demás levanté falso testimonio, pues no. Y así los 10 mandamientos ya los cumplimos normalmente. Entonces ya no tenemos pecados. Entonces ya podemos comulgar todas las veces que queramos. Ustedes sean conscientes de eso y repasen su conciencia y verán cómo no fácilmente caemos en pecado mortal, porque tenemos ya muchos años de gracia. Quisiera que alguno me desmintiera, pero no hace falta entrar en discusiones. Me lo dijo un campesino, es que cada quien peca con su pecadero. Bueno, pues ya tú sabrás si sigues considerando pecado lo que te estoy diciendo que no. Pero lo importante es comulgar todos los días, comulgar siempre que vengan a misa, porque algunas veces me encontraba con personas que no comulgaban 3 días y ya al 4º día ya no comulgaban. ¿Y por qué? Porque dejé de comulgar por eso, pero no cometiste ningún pecado. Pues no. Entonces es lo único que te debe retirar de la comunión, el pecado. Si estás en gracia, comulga, aun cuando interrumpas tu serie de comuniones 2, 3 días. Y eso ténganlo con seguridad,
¿Qué pasó, Amelia? No hay micrófono aquí. Si por alguna razón alguna persona venimos más de 2 misas al día, ¿se puede comulgar las 2 o 3 misas que se vengan? Es decir, mi pregunta son ¿cuántas veces pudiera comulgar la persona al día? yo respondía Al día. desde hace que empezamos a tener misas en las tardes, yo respondía, si te invitan hasta 2 o 3 cenas, ¿dejas de cenar en alguna? Pues no. Pues la comunión es esa, es la cena del Señor. Entonces, si te invitan y tienes razones distintas para ir a la misa de mi abuelita y a la misa de mi amigo, pues comulga. Te invitan a esas cenas. ¿Es en serio? Entonces la respuesta es sí. Sí. Entonces, sí, el Señor es así tan generoso que no nos excluye. No nos excluye, tú ya no, porque ya comulgaste en la mañana. No nos excluye el Señor. Nos excluye nuestra propia, lo voy a decir como nuestra propia soberbia, pero no, el Señor no es así. No es cuentachiles ni tomates. Él es grande y es generoso. Convénzanse de eso y acérquense a comulgar cuantas veces vengan a misa. Es que ya tengo muchos años, puede ser incluso años. Es que ya tengo mucho tiempo que no vengo a misa. Bueno, entonces sí, si ahí hay un precepto que tú no cumpliste, que fue la misa dominical, entonces sí, espérate hasta que comulgas y digas, tardé como 3 domingos que no fui a misa, porque eso es una obligación de la iglesia, que te impuso la iglesia. Es que yo andaba de viaje, tendrás sus excusas, entonces fórmate la conciencia y tú di, pues sí, hay obligación de ir a misa todos los domingos, pero yo anduve de viaje y yo creo que estoy exento de pecado porque pues no podía. Y si no, le voy a preguntar a un padre, ya. Pero fórmense siempre la conciencia. ¿Qué es formarse la conciencia? Es tomar lo que yo creo que es mi falta, iluminarla con lo que me dice el catecismo y decir, no, esto no es pecado o sí es pecado. Lo más frecuente es que alguna cosa que me impida cumplir una obligación, siempre es legítima esa causa que impide el cumplir esa obligación. Siempre. En el rancho me decía mi hermano, pídele al señor cura permiso para que trabaje yo el domingo. Y ahí iba a decirle, mi hermano tiene en el campo el maíz, en el mazorca, que si le da permiso de trabajar el domingo. Y el señor cura me dijo un día, que he hecho un viaje. Madre mía, pues como un viaje de carreta, no alcanzo a levantar nada. Pero bueno, se limitó a eso, a un viaje. Bendito sea Dios, no llovió esa tarde y pudo seguir trabajando el lunes. Pero el señor cura sí dijo que eche un viaje de la mazorca que tiene tirada en el campo. Y así es en el pueblo todavía, bendito sea Dios. Tienen dificultad el domingo y tienen necesidad de trabajar, pide permiso, porque ese es precepto de la iglesia. Entonces vas con el señor cura y le dices, tengo en la labor, tengo tirado el maíz, si llueve se me echa a perder, ¿me da permiso de recogerlo? Te dará permiso. Eso se daba más fácilmente entre los agricultores. Aquí pues tienen ustedes sus obligaciones en las fábricas, les toca domingo y descansan el jueves. Aquí ya es otra cosa, ya ni siquiera lo predicamos. Ya todo el mundo entiende que esta es obligación de trabajo en la fábrica y yo voy a trabajar. Y no me acuso después,
me acuso, padre, que trabajé el domingo. No, porque eso ya lo entiendo, que no estoy obligado a cumplir con el descanso del domingo, porque tenía obligación de trabajar. Eso ya lo sabemos. Entonces ya no se preocupen por este tipo de preguntas. Sí. Que te presten el micrófono porque yo no oigo. Bueno, Eh, ok. Si yo voy a misa y voy con la intención de que quiero confesarme, pero resulta que no hay confesiones, ¿yo puedo comulgar? Esa no es el planteamiento. No, más bien es tu conciencia. La conciencia que tengas de pecado. Esa es la que te va a retirar o no te va a retirar de comulgar. Pero me refiero por decir, bueno, hay de pecado a pecado, que cuando hay pecados muy graves. A ver si te entiendo. Quiero comulgar, no es de manera urgente, pero sí quiero comulgar porque he participado en la misa, pero no me he confesado y tengo conciencia de pecado grave. Bueno, en algunos casos se nos dice, haz un acto de contrición y acércate a comulgar. ¿Y qué es el acto de contrición? Pues que de veras te arrepientas por haber ofendido a Dios, no por el miedo del infierno, porque si te arrepientes por el miedo del infierno es atrición. Si te arrepientes por puro amor a Dios, entonces sí es contrición. Entonces, si me duele mucho haber pecado porque ofendí a Dios, a quien quiero tanto, pues eso te perdona, porque Dios no deja de abrazarnos cuando le profesamos así ese amor. Yo no pondría en duda la contrición que tú hagas. Nada más te la recomiendo que la hagas por puro amor a Dios. ¿Sí? Y entonces sí comulga. Pero si tienes ese amor a Dios, es difícil que hayas cometido un pecado mortal. Gracias. Porque teniendo un amor a Dios así grande, pues no. Cuentan, pero yo no estoy seguro de que así haya sido. En mi pueblo había muchos matones, allá por 1940, 45. Entonces un día encañonó uno a otro y le dijo, te voy a matar porque eres tal y por cual. Dijo, no me mates porque estoy en pecado mortal. Pues eso que te valga, métete al vallado, al río. Y no lo mató. Lo que se me hace difícil es que el matón haya tenido esos sentimientos para respetar la ley de Dios y no quería respetar la vida de su prójimo. Eso es lo que se me hace difícil, pero bueno, así me lo platicaron. De todas maneras, hay muchas cosas en el pueblo de la manera como han cumplido la ley de Dios nuestros hermanos, nuestros campesinos. Tanto las leyes del matrimonio como las leyes de la misa del domingo, como la ley del trabajar el domingo, todo eso son, pues las han puesto en práctica según van entendiendo. Y así hay muchos otros casos. La vida nos presenta muchas opciones de que hemos hecho mal. Me dijo un campesino un día allá en la diócesis de Linares, se me están perdiendo mis animalitos. ¿Y? Pues no sé. Y a los otros 3 días va y me dice, ya vi en la cerca una piel de mis vacas. Es decir, alguien se la robó, la mató, le vendió la carne y no se cuidó de ocultar la piel de la vaca, el cuero. Así se hacen los pecados. Esos sí son pecados graves. Que yo le robe una res a mi hermano,
que lo mate y venda la carne y ya. ¿Y ya? ¿Y quién se la robó? Pues quién sabe. Hay tipificación de pecados y de pecados graves. Pero a mí me da mucha calma, mucha tranquilidad pensar en ustedes, en la vida que llevan, como esposos, como familia, están muy en paz. Esos grandes crímenes de pecados de los 10 mandamientos no son muy frecuentes. Si acaso alguna vez pudieran decir que el segundo mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano, pero tampoco, porque no tenemos esa costumbre. Te juro por Diosito, eso no es un juramento grave, es así como una manía casi. De veras, te juro por Diosito que eso hasta lo vemos en las películas. Entonces, ustedes comulguen siempre que tengan oportunidad, siempre que vengan a misa, siéntanse muy seguros de su relación con Dios, porque no somos malos, no somos así perversamente malos que le tengamos mucho coraje a la gente, ¿no? Yo les aseguro que cuando vienen a misa del domingo, les puedo decir con toda tranquilidad que todos ustedes son santos porque vienen a misa los domingos. No santos con santidad heroica, pero sí santos porque cumplen los mandamientos de Dios. Entre nosotros véanse a la cara y no nos vemos malos. No, en serio. No somos malos. En las comunidades en que he estado, en la diócesis, en las parroquias, en todas partes. En Doctor Arroyo les llegué a decir un día, allá por 1940, Doctor Arroyo tenía el primer lugar en homicidios en el país. ¿Y ahora cómo son? No, ahora ya somos pacíficos. Y yo sí lo creo, que eran tranquilos ya. Pero allá por 1945 sí tenían ese récord, la gente de Doctor Arroyo, el primer lugar en homicidios. Bendito sea Dios que esto ya se fue serenando. ¿Y saben cómo se fue educando la gente en México? Por los maestros y los sacerdotes. Eso nos fue educando. Porque en Michoacán y en Guerrero eran muertes cada vez que oíamos balazos. Y ya después se fue acabando eso. Pues ya esto, lo que sigue de ahorita de mi plática, que ya se me olvidó que fue, ya se terminó. Entonces, ¿qué? Ustedes quieren que siga, pero ya se me acabó la materia. No, ¿qué hay? San Agustín un día les dijo a sus gentes, bueno, ya es tiempo de que cada quien vuelva a sus quehaceres y yo también a los míos. Que el Señor los bendiga. Y ya. Vamos a dar gracias con un canto. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mañana les doy la bendición como final de ejercicios. ¿O todavía no? El viernes. Bueno, el viernes. El Papa desde hace unos 40 años o más dijo que ganaban indulgencia plenaria
quienes asistieran por lo menos a 3 pláticas cuaresmales, con tal que al final el padre que predica les dé la bendición. El viernes entonces les doy la bendición. Que tengan buenas tardes. El Señor los bendiga. Perdono, Dios mío, perdone